Casi Pushak. Transparencia, ¿no? Y también tener La criterio. violencia intrafamiliar. Ellos fueron Si candidatos. nosotros sembramos una Seguridad semilla, lo hacemos todos en conjunto, incluido instituciones públicas. Hoy ya son Pushak. Admiro esa mama tránsito, maguaña. Primero en el ser humano. Existen ¿Por qué le digo esto? empresas Porque contaminan el medio ambiente. Realidades de nuestras comunidades. Casi Pushak. Autoridades en camino. Imanalla mashikuna ali punjaguta charipaichik, ali shamushka kapaichik, kay casi pushak rimarikunaman. Muy buenos días amigos, amigas que nos siguen a través de la señal de APAC TV en esta mañana a puertas ya de entrar en este proceso electoral el día domingo 20 de agosto. Estamos ya con una invitada este día, ella es Pamela Aguirre, candidata a la Asamblea Nacional por Imbabura por la lista 5 Revolución Ciudadana. Volvemos en segundos con la candidata del día de hoy. Así es, estamos de vuelta con Pamela Aguirre, candidata a la Asamblea Nacional por la provincia de Imbabura por la lista 5, Revolución Ciudadana. Ella es abogada, máster en consultoría política en la Universidad Camilo José Cela, ex parlamentaria andina por Ecuador en el periodo 2017-2021 y es ex asambleísta de la provincia de Imbabura por el periodo 2021 por la alianza UNES de la Revolución Ciudadana. Muy buenos días, Alisha Mushka Capay. Buenos días, Melissa. Muchísimas gracias por la invitación a APAC TV. Realmente siempre he creído y he defendido la importancia de los medios comunitarios, estos medios de comunicación que llegan a otros espacios, que se autofinancian y que buscan la forma de comunicar de manera distinta. Me siento muy honrada de ser invitada aquí. La verdad, estamos en un set precioso, con una energía maravillosa y sí, eso es muy importante. Garantizar a los medios de comunicación independencia, pero también garantizar que el Estado jamás dañe la importancia de los medios comunitarios. Así es, como ya lo ha dicho, estamos en un espacio de diálogo, de reflexión. Vamos a conocer también sus propuestas, su vida, su pensamiento acerca de algunos temas. Para explicarle la dinámica de esta entrevista, le comento que tenemos 3 segmentos. En el primero, en el segmento Causa, y vamos a conocer su vida, cuál ha sido su trayectoria, proceso político. En el segmento Yuya, y vamos a conocer su pensamiento. Y finalmente, en el segmento Tigray, vamos a conocer sus propuestas. Perfecto, muchísimas gracias, me encanta. Para iniciar entonces este segmento, ustedes también pueden ver aquí a la gente que nos está siguiendo a través de redes, tenemos unas hojitas de guayusa y de coca que como yo pienso que la mayoría debe saber, ¿no? Son plantas que tienen una importancia fundamental dentro de los pueblos andinos y amazónicos de Abya Yala, porque significan tienen una importancia en lo económico, en lo medicinal, en lo social también, y que son plantas que ayudan a mantener su día a día. Entonces, para eso le invito a que nos podamos servir un tecito de guayusa para iniciar este segmento de diálogo y dar apertura a la palabra. Muchas gracias. Entonces, le invito a que nos podamos servir y iniciamos. Un poquito caliente. Pero está riquísimo. Está rico, sí. Bueno, entonces ya entramos a este segmento Causa y vamos a conocer su vida. Y para esto aquí tengo un kipi. El kipi es un elemento que las mamitas de los pueblos, de las comunidades, siempre lo llevan. Aquí llevan su cucabi, que es su comida, o cualquier objeto que van a necesitar en su día a día. Voy a abrir este kipi y aquí tenemos varios objetos. Voy a pedirle que escoja uno de estos objetos. Muchas gracias, perdón. Aquí está. A ver, qué preciosura. Una cámara, un corazón, un alpargate, un ayauma. La cámara. Una cámara. A ver. Aquí Pamela escogió la cámara. En base a este objeto le voy a pedir que me cuente un recuerdo de su vida, de cualquier momento de su vida. Un recuerdo de mi vida.
Creo que el recuerdo más importante es cuando me convertí en mamá. ¿Ya? Me acuerdo cuando estaba en el hospital y nació mi hijo, nació por cesárea, y yo tuve una complicación en mi parto. Y cuando salió y cuando lo vi, estaba vivo, estaba sano, lloró, eso significaba que realmente estaba bien. Y esa emoción, ¿no? Ese llanto, ese sentimiento, eso para mí es el recuerdo más lindo que tengo. Y como siempre, en alusión, ¿no?, a esta cámara, ahora cuando una mamá tiene su hijo, en cualquier momento siempre se plasma, ¿no?, en fotografías esos momentos tan bonitos. Bueno, nos contó cómo ha sido su experiencia siendo mamá por primera vez. Quisiera que nos cuente también cómo es que empieza este proceso de ser líder y de ser autoridad. Bueno, yo estudié Derecho, soy abogada de los tribunales del Ecuador, soy una persona que estudió también un máster en consultoría política, sin embargo, no hacía un activismo político como tal. Yo trabajaba en un banco, era auditora legal nacional de un banco, tenía un buen sueldo, vivía tranquila, entre comillas, pero no era feliz. Me faltaba algo que no sabía qué, no era feliz. Empecé a vincularme con el proyecto de la Revolución Ciudadana cuando vi que se transformaba mi país y se transformaba mi provincia. Yo regresaba permanentemente de Quito a Ibarra, donde vivo, y veía que había mejores carreteras, ya no eran de 2 carriles, sino de 6 carriles, que existía un paso lateral que me llevaba directamente a la casa. Veía que el ferrocarril ya no era aquel ferrocarril olvidado, viejo, dañado, sino que era algo que turísticamente traía a más visitantes y que se convirtió en un producto turístico maravilloso. Veía cómo se transformaba mi patria y decía, algo está pasando aquí. Empecé a escuchar los enlaces ciudadanos, así aquí hago mi cuña a mi querido compañero Mashi José Maldonado, que es parte de la lista de asambleístas, él traducía los enlaces ciudadanos, y ahí me di cuenta que mi país iba cambiando y necesitaba vincularme a este proceso de cambio de mi país, de mi provincia. Renuncié, teniendo un gran sueldo, un gran cargo, viajaba, o sea, tenía lo que entre comillas podría parecer éxito. El trabajo ideal. El trabajo ideal y que podría parecer éxito. Renuncié y presenté mi hoja de vida a la Secretaría de Comunicación y me dijeron, con este currículum nosotros no tenemos cargos, lo que le podemos ofrecer es que usted nos ayude pasando hojas, material, le pagaremos el mínimo y si quiere. Y yo, sí quiero. Pero ¿estás segura? Yo, sí, quiero. Quiero ser parte de este proceso. Y ahí empezó todo, empecé a tener cercanía con los ministros, con las autoridades. Luego fui asesora de la Asamblea Nacional, fui asistente, fui secretaria de comisión de la Asamblea Nacional y luego me convertí en parlamentaria andina, en asambleísta. Y yo creo que la Revolución Ciudadana es un espacio de mucha meritocracia. Antes, quien podía estar en cargos de poder, me refiero a antes, hace 20, 30 años, tenía que haber sido hijo de alguien, tenía que haber estado militando toda la vida en un partido político, y aquí la oportunidad es completamente distinta. Luisa González, nuestra futura presidenta, empezó de la misma manera, en un cargo muy menor dentro de la presidencia de la República, y con su capacidad, con su actividad, ahora es la futura presidenta del Ecuador. A mí me pasó exactamente lo mismo. Yo pasaba los cafés, pasaba las aguas, pasaba los documentos, limpiaba, arreglaba los estudios, y después fueron viendo mi capacidad, y luego ahora soy candidata asambleísta por Imbabura, y sí, una de las voces fuertes de la Revolución Ciudadana a nivel nacional. Bueno, hemos estado conociendo cuál ha sido la trayectoria de Pamela Aguirre dentro de este espacio público, ¿no? En diferentes instituciones nos comenta que ha trabajado. Bueno, vamos a continuar en el siguiente segmento Yuyay, conociendo su pensamiento acerca de algunos temas también de importancia, de relevancia para nuestro país, y que puede ejercerlo dentro de sus roles como asambleísta, ¿no? Una vez que llegue a la asamblea. Entonces, volvemos en el siguiente segmento denominado Yuyay. Deleita tu paladar con extracto de frutas tropicales de la zona de INTAG. La mejor inversión para cuidar tu salud.
Frutos orgánicos cosechados por manos inteñas. Pulpa de pura fruta INTAG. Encuéntranos en nuestro centro de acopio, Cotacachi, ubicados en la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi. Yogur del bueno, rico y saludable. Realizado por mujeres emprendedoras de la zona de INTAG. Disfruta de lo natural, sin conservantes ni colorantes. Sabores de la zona de INTAG. Encuéntranos en nuestro centro de acopio, Cotacachi, ubicados en la Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi. Estamos de vuelta, amigos y amigas de APAC TV. Recordarles que estamos dialogando con Pamela Aguirre, candidata a la Asamblea Nacional por la provincia de Imbabura por el Movimiento Revolución Ciudadana, lista 5. Entramos a este segmento denominado Yuyay, donde vamos a conocer su pensamiento a través de una dinámica. Bueno, entonces, para esto yo tengo aquí 2 sobres que tiene cada una dinámica. Entonces, escoja uno, por favor. El 1, por favor. El 1, a ver. ¿Qué tiene este sobre? Dice casos y cosas. En este sobre vamos a dialogar sobre algunos casos o cosas del Ecuador y cuál es su postura acerca de eso. Dice, perfecto. Existe en el país el decreto 707 sobre el porte y tenencia regulada de armas. Hay la propuesta de la ciudadanía de derogar este decreto por haber intensificado el conflicto interno en los barrios periféricos de Guayaquil, Babahoyo y Machala. Por otro lado, los GATS municipales y las autoridades de orden público de estas mismas ciudades están a favor del mismo, pues es necesario que el contexto de inseguridad nacional existan mecanismos para que las personas por su cuenta puedan actuar en defensa propia. ¿Usted como asambleísta estaría de acuerdo con esta derogatoria del decreto 707? ¿Por qué? Le pido que me dé 3 argumentos. ¿Por qué sí o por qué no? El decreto debe ser derogado. Los argumentos son, en primer lugar, no hay que armar a la gente, hay que desarmar a los delincuentes. Esa es la obligación del Estado, que no existan delincuentes que tienen mejores armas que la propia Policía Nacional. En segundo lugar, hay que armar a la policía. La policía no tiene municiones, la policía no tiene buenas armas y no tiene todo el apoyo del Estado. ¿Por qué hasta ahora no se han comprado los chalecos? Debemos armar a la policía, no armar a la población. Y en tercer lugar, quien es el rector de la política de seguridad en el país es el Ejecutivo, el Presidente de la República, a través de sus ministros, Ministro del Interior, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. La seguridad no puede estar en manos de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que vivir en paz y tiene que sentirse segura al salir a las calles. Si es que armamos a los ciudadanos, vamos a incrementar los niveles de violencia. Porque cuando venga un ladrón, van a coger y van a sacar el arma, le van a disparar, va a venir la banda, le van a disparar y se va a convertir en una guerra de bandas. Cuando se desarme a los delincuentes, con la gestión de la policía y las Fuerzas Armadas, veremos un país distinto. Y está en tratamiento, perdón que interrumpa, en la Asamblea Nacional una reforma constitucional para garantizar que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional trabajen conjuntamente en la seguridad ciudadana. ¿Y cuál es la solución integral para reducir los niveles de violencia en el país? Reducir la violencia no se hace saliendo a disparar a todo el mundo, no se hace con francotiradores ni con rambos. Para lograr definitivamente volver a tener seguridad se necesita una política pública. Necesitamos
que los puertos y los aeropuertos del país estén cuidados por la Policía Nacional. Necesitamos que el radar de la frontera norte, que nos quitaron a la provincia de Imbabura y a la frontera, vuelva, que existan más radares en todas las zonas fronterizas para que no ingresen avionetas de bajo vuelo con drogas y luego salgan para nuestros puertos. Necesitamos fortalecer el ECU 911. Nosotros teníamos 5,000 cámaras operativas, ahora apenas funcionan 1,000 y tienen que comprarse más cámaras para que todos los rincones de las ciudades estén monitoreados con cámaras. Y eso va al mismo tiempo con las pantallas que existen en el ECU 911. De las 50 pantallas del ECU 911 y barra, tan solo funcionan 6. Eso significa que no se puede tener un panorama claro de lo que está pasando en las ciudades. Y si es que se activa el ECU 911, por ejemplo, en cualquier barrio de la ciudad, usted se da cuenta que hay gente sospechosa en una moto con pistolas, enseguida viene la policía y evita que existan los robos y demás, pero eso se hace en conjunto. A la Policía Nacional se le va a otorgar chalecos, armas, municiones, $500 millones para fortalecer a la Policía Nacional, ya ha anunciado Luisa González, y necesitamos el patrullaje permanente. Solo la policía nos va a dar la seguridad, con patrullajes permanentes a través de una identificación con inteligencia del Estado de cuáles son las zonas más peligrosas. En las zonas rojas, entre comillas, tiene que haber un operativo policial permanente. Necesitamos la construcción de más UPCs y las que ahora existen, darles todos los implementos para que tengan vehículos, para que tengan los policías motos, etc. La fuerza pública es la encargada de la seguridad, el Ejecutivo es el encargado de la seguridad y coordinar a través del Ministerio Coordinador de la Seguridad con la Judicatura para que los jueces no dejen libres a los delincuentes, con la Fiscalía para que los fiscales formulen cargos a los delincuentes y también con la policía, con las Fuerzas Armadas para que exista un patrullaje y para que exista una verdadera justicia. Va de la mano y esto es una política integral. Salir a dar bala, matarnos entre ecuatorianos no es la solución. Que las personas que han delinquido vayan a las cárceles, pero que en las cárceles exista un verdadero control. ¿Cómo es posible que en las cárceles exista una piscina de tilapias? ¿Cómo es posible que en las cárceles exista un criadero de gallos finos? Las cárceles tienen que ser un verdadero espacio de rehabilitación social y los delincuentes de máxima peligrosidad tienen que estar aislados en determinadas celdas para que no puedan delinquir sin ningún tipo de cobertura celular. ¿Y cómo se logra una rehabilitación correcta, ¿no?, dentro de las cárceles? Bueno, los delincuentes de alta peligrosidad tienen que estar en determinadas cárceles, no pueden hacer llamadas por teléfono y peor aún comunicarse con las bandas para seguir delinquiendo. Pero también hay otros delincuentes y otras personas que están en prisión, por ejemplo, gente que no ha pagado las pensiones alimenticias, que está en prisión y que tiene que estar en otro tipo de celdas. Necesitamos que las personas que están en las cárceles tengan primero obligaciones que hagan temas de carpintería, que hagan acciones que les permita estar ocupadas y también que puedan estudiar. Existía un programa que les permitía estudiar y reinsertarse en la sociedad, obviamente cuando han cometido delitos menores, entre comillas. Sin embargo, los delincuentes de alta peligrosidad, cuando llegan delincuentes que han hecho un robo, etcétera, ya los vuelven parte de sus mafias. Entonces, que estén en la cárcel solo significa que estén en un centro de formación de mafias y que ya sean parte de los choneros, de los tiguerones, yo qué sé, y no permiten una verdadera rehabilitación. El control de las cárceles es el inicio de una seguridad. Existen escáneres. Esos escáneres funcionaban durante la Revolución Ciudadana. No se podía meter ni siquiera una aguja. Ahora esos escáneres no existen y meten metralletas, granadas, bombas, todo tipo de dispositivos que tú dices, ¿cómo llegaron ahí? Claro. Y por eso es importante retomar el control de las cárceles y también de la mano el control de las calles, planificando. La seguridad no es un juego. La seguridad no son armas, la seguridad es un trabajo conjunto de todas las instituciones del Estado. Sí, y también buscar soluciones integrales, ¿no? Porque ¿qué produce la inseguridad? Es la falta de empleo, la falta de educación, la falta de garantías para poder sostenernos económicamente todas las familias, ¿no? Y en ese caso yo tengo una pregunta y creo que es también un tema que
causa, no sé si discusión podríamos decirlo en la población, el tema de las escuelas. Justamente en la pandemia, estas escuelas comunitarias que en algún tiempo habían perdido fuerza se fortalecieron porque las personas de la comunidad mandaban a sus niños a las comunidades. Yo quisiera saber ahora qué va a pasar con estas estas escuelas comunitarias. ¿Se las va a fortalecer o cuál va a ser el reto? Nosotros tenemos una línea muy clara como movimiento político. Los pueblos y nacionalidades tienen que tener la mejor educación posible, la mejor educación. Y cuando me refiero a la mejor educación, me refiero a unas escuelas del milenio. Escuelas que tengan laboratorios, escuelas donde se enseñe obviamente quichua, inglés, español, escuelas que tengan un profesor para cada aula. Las escuelas unidocentes no son dignas para los pueblos y nacionalidades. ¿Por qué en las ciudades tienes la oportunidad de pagar una escuela privada, tienes la oportunidad de tener una mejor escuela, y por qué en el campo le vas a dar un profesor para 6 aulas? No me parece justo. Eso significa discriminación, eso significa condenar a esos jóvenes, esos niños de las comunidades a una educación inferior a la que podrían tener si es que el Estado realmente invirtiera. ¿Qué necesitamos? Que existan más escuelas del milenio, que se fortalezcan las escuelas comunitarias. Yo jamás estaré de acuerdo, y nosotros gobernamos por lo que creemos, yo jamás estaré de acuerdo que un profesor de clases a 6 grados. Sí. Eso es inaceptable. Es inaceptable también que sean escuelas donde un aula o 2 aulas tengan que dar clases para todos los grados. Eso no se merecen los pueblos y nacionalidades. Se merecen la mejor educación, y por eso las escuelas del milenio fueron construidas en la ruralidad. Están pendientes la Escuela del Milenio de la Compañía, la Escuela del Milenio de San Rafael de la Laguna, sí se construyó la Escuela del Milenio de Imantac. Las mejores escuelas del país tienen que estar en las comunidades rurales, que han sido históricamente excluidas de una educación de calidad, y que eso les permita ingresar a colegios públicos de buen nivel y que terminen en universidades de primer nivel. Porque si esos niños están en escuelas donde un profesor les da clases a 6 grados, no van a poder entrar a un colegio de bachillerato internacional, y no van a poder entrar a una universidad de primer nivel, y no van a poder ser becarios. Lo que queremos es que los niños de las comunidades puedan ser esos becarios que vayan a las mejores universidades del mundo y puedan lograr algo fundamental, que es tener el conocimiento, entre comillas, occidental, sin dejar de lado sus saberes, todo lo que aprendieron con sus familias, con sus mamás, con sus taitas. Ese es el sueño que tenemos para los pueblos y nacionalidades. Sí, ahora justamente, claro, hay que reconocer también que ciertas escuelas del milenio ayudaron, ¿no?, de forma significativa. Sin embargo, hay algunas que están alejadas de las comunidades, y se escucha testimonios de familias que dicen: no, pero si mi hijo tiene que caminar una distancia bastante considerable para llegar a la escuela, y teniendo una institución educativa en su propia comunidad. Entonces, es como un tema que causa controversia, podríamos decir, ¿no?, dentro de las comunidades también. Bueno, por eso es importantísimo que sea una intervención integral. El niño tiene que tener transporte, el niño no puede caminar porque el niño tiene que tener toda su capacidad lista para el estudio. Tiene que tener un transporte que le recoja y que le lleve directamente a la escuela, y que luego lo regrese a su casa. El niño, ¿por qué va a caminar 1 hora, 2 horas, cargando la mochila, cargando los libros? Eso es impensable en una educación que logre un verdadero desarrollo. Nosotros caminábamos a una educación distinta. Esto no era de un día para otro, sino era un proceso de ir construyendo escuelas del milenio, de ir dotando de transporte, los uniformes y los libros gratuitos. Ya vamos a empezar clases. La gente se me acerca y me dice: no tenemos para comprar los libros, no tenemos para comprar los uniformes. Cuando era el Estado quien entregaba los uniformes en fundita con los libros, ahora le obligan a la madre a que vaya a tal librería a comprar tal libro. Tenemos que volver a darles a las comunidades esa dignidad de tener uniformes, libros, desayuno escolar, almuerzo escolar bueno, que los niños les permita estudiar. Ahora, en la situación de pobreza, a veces la escuela es el único espacio donde pueden tener acceso a alimentos.
Bueno, estábamos conociendo cuál es su pensamiento, ¿no?, acerca de estos temas que son importantes y relevantes para cada uno de los pueblos y comunidades de nuestro país. Bueno, estamos con Pamela Aguirre, volvemos después de este pequeño corte comercial y estamos de vuelta con ustedes. Comienza tu día con Café Río Intag. Con la mejor selección de granos de café del Valle de Intag. Café con sabor a resistencia. Tigrama Pashkanchi, Mashikuna, Kaipunjagupi, Mashi Pamela Aguirre, candidata a la Asamblea Nacional por la lista 5, Revolución Ciudadana Manda, Rimarina Jupanchik, y Kati Panchik, segmento Tigray, para conocer sus propuestas para el país. Bueno, invitar también a la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, a través de nuestra transmisión en vivo por APAC TV, puedan escribir sus preguntas en el chat de este live para que la candidata pueda responderlas al final de este segmento. Le comento, estimada Pamela, que tenemos alrededor de 8 minutos para que usted pueda exponer sus propuestas. Bueno, nosotros vamos a la Asamblea Nacional a levantar la voz de Imbabura, a defender lo que le pertenece a Imbabura. Vamos a exigir, porque podemos fiscalizar, esa es nuestra función, que vuelva el ferrocarril, que se garantice que vuelva Yachay. Yachay es el proyecto más importante del norte del país y un polo de desarrollo donde la gente, sobre todo los jóvenes de las comunidades, los jóvenes afrodescendientes, pueden ser esos científicos que tanto necesita la patria, que vuelvan las vías. Necesitamos fortalecer la vialidad rural, necesitamos de urgencia intervenir la vía Ibarra-San Lorenzo, que está destruida. Pasar por ahí es un suicidio y es un daño también para los productores y para los agricultores, porque no pueden sacar sus productos a la costa como lo hacían antes, y además los transportistas se ven afectados. Imbabura necesita apoyo al sector turístico, está pendiente de tratamiento la ley de turismo, también hay una reforma a la ley de turismo comunitario. No solo podemos pensar en el turismo como un tema de masa, sino también el turismo comunitario, el turismo vivencial, la ley de aguas, el acceso al agua como un derecho. Eso vamos a tratar desde la Asamblea Nacional, y por eso es tan importante que un compañero como José Maldonado pueda estar en la Asamblea Nacional para recoger las voces de los pueblos y nacionalidades con su propia cosmovisión sobre el derecho al agua, el tema del agua de riego. No puede ser que cueste tanto, que sea tan complicado tener agua de riego y que los agricultores, generalmente los campesinos de los pueblos y nacionalidades, no tengan acceso. La ley de comunas. Es fundamental que el Estado garantice a las comunas presupuesto, acceso a servicios. Está pendiente por tratar dos temas importantes. La primera es la enmienda constitucional, y aquí si se ve la enmienda constitucional para que el dólar sea incluido en la Constitución como la moneda oficial del Ecuador. La dolarización, que fue un golpe muy duro para el país, ahora tiene que mantenerse. No podemos salir de la dolarización porque sería un golpe terrible a la economía. Nosotros presentamos una enmienda para que dentro del artículo 303 se indique que el dólar es la moneda oficial del Ecuador, y olvidarnos de esas mentiras que dicen que la Revolución Ciudadana va a desdolarizar. Todo lo contrario, nosotros exigimos, está una enmienda tratándose para que el dólar se incluya en la Constitución como la moneda oficial del Ecuador. También está pendiente una reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas apoyen a la Policía Nacional en las labores de seguridad, siempre y cuando se respeten los derechos humanos. Tenemos pendiente dentro de la Asamblea Nacional el tratamiento de un proyecto de ley urgente que enviará Luisa González para la condonación de deudas de la banca pública. Los agricultores, los pescadores
y los microempresarios accederán a la condonación, que significa el perdón de las deudas con la banca pública, CFN, lo que fue el Banco de Fomento, Banco del Pacífico, para que luego de perdonadas estas deudas puedan salir de la central de riesgo. Un agricultor no paga, no porque no quiere, sino porque no ha podido vender sus productos y no tiene. No los podemos tratar como parias de la sociedad. Tenemos que lograr que vuelvan a ser parte de la sociedad, que se reactiven económicamente, sacarles de la central de riesgo y otorgarles créditos productivos hasta de $10,000. Esa es la ley de condonación de deudas que está pendiente y que es urgente. Viene el fenómeno del Niño. Eso va a traer muchas inundaciones y luego va a traer sequía. Necesitamos garantizar las unidades de almacenamiento de productos. Necesitamos garantizar a través de las reformas a la ley de economía popular y solidaria, no solo la economía del sector privado. La economía popular y solidaria es fundamental y necesitamos que estas reformas garanticen la venta de los productos de economía popular y solidaria en perchas de los grandes supermercados y de las grandes cadenas. Está bien que las grandes cadenas ganen lo que tengan que ganar, pero también tienen la obligación de tener dentro de sus productos y dentro de sus perchas los productos de economía popular y solidaria y pagarles a tiempo, porque a veces cogen esos productos como que fuera un favor y no es un favor, es una obligación dentro de las perchas y pagarles a tiempo para que esos agricultores tengan recursos para poder seguir produciendo. Y son varias leyes que están pendientes y que tenemos que tratar de manera urgente. Y sobre el trabajo, ¿qué propuesta hay sobre el tema laboral? Hay dos leyes que están pendientes de ser aprobadas. La primera, que es la ley del empleo joven. No es posible que a los jóvenes se les exija experiencia y se les quiera tratar de menos por tener menor edad. La ley del empleo joven obliga que las empresas tengan dentro de su nómina un grupo de jóvenes. Obligatoriamente, como hicimos con las personas que tenían discapacidad, y obligamos a que las empresas tengan un grupo de personas con discapacidad dentro de su nómina, lo mismo para los jóvenes, un grupo de jóvenes. Y también la ley para garantizar a las personas la experiencia. ¿A qué me refiero? Hay personas de 40 años que le dicen: usted ya no puede trabajar porque está viejo. ¿Cómo así? La sociedad hace a un lado a la gente que ha trabajado toda su vida. Tener 40 años no es estar viejo, tener 50 años, tener 60 años, son personas productivas que tienen familias que alimentar. Lo mismo, una cuota dentro de las empresas para que las personas de 40 años en adelante no sean discriminadas por su edad. A los jóvenes se les exige experiencia, a los mayores de 40 años se les excluye de la sociedad por su edad cuando son personas completamente productivas. Son dos leyes que están pendientes, que tenemos que cumplirlas, pero eso va de la mano también con el sector ejecutivo. Luisa González ha ofrecido y lo va a cumplir, garantizar mayor empleo. ¿Cómo? Invirtiendo en obra pública. Si es que se construye una carretera, se construye una escuela, un hospital, va a existir maestros que hagan la construcción. Hay gente que trabaja en eso. Si se construye una escuela se va a necesitar bancas, los artesanos tendrán que proveer de eso al Estado, se necesitará cortinas. Las mujeres de economía popular y solidaria trabajarán y podrán entregar eso al Estado. Igual las economías popular y solidaria entregaban los uniformes, sobre todo las mujeres de San Roque, de Antonio Ante, entregaban los uniformes y eso permitía mayor reactivación económica. Si hay obra pública, hay empleo y hay reactivación económica. Es una red, ¿no? Bueno, en esta parte del trabajo yo tengo una pregunta que quisiera saber también, bueno, su opinión al respecto, podríamos decir. Le comento que hace 3 semanas aquí en Otavalo se hizo una rueda de prensa acerca del desalojo de las trabajadoras sexuales. En Otavalo pasó eso, justamente en Ibarra también la semana anterior, me parece que fue el martes o el miércoles, hubo una protesta de esta asociación de trabajadoras sexuales que están oponiéndose, ¿no?, a que se les desaloje de este espacio público. Entendiendo que este trabajo, y nosotros como APAC TV también dialogamos con ellas, conversamos sobre su situación económica, familiar, y entendemos que es una salida ante este abandono estatal, ¿no?, ante la falta de empleo en el país. Y sabemos también que no es un tema de Otavalo y de Ibarra, sino un tema a nivel nacional y que necesita medidas urgentes. ¿Qué se podría hacer acerca de eso? Es un tema bastante doloroso. Como mujer
yo tengo la certeza que las mujeres que se dedican al trabajo sexual no lo hacen por placer, sino lo hacen por necesidad. Y tener una necesidad tan grande de alimentar a tus hijos te lleva a hacer lo que sea. Lo que los gobiernos locales tienen que hacer de manera inmediata es reubicarles. Necesitan un espacio donde puedan trabajar, pero más allá de eso, el Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene que intervenir primero para ver si es que no hay red de trata de personas detrás. Muchas de ellas son víctimas de trata de personas. Segundo, tiene que buscar la forma de que a través de programas de reinserción laboral, por ejemplo, a través de la economía popular y solidaria, etcétera, dejen este trabajo y se dediquen a algo distinto, donde puedan tener un sueldo fijo, donde puedan ser productivas y no se vean arriesgadas, porque no solo es un tema de tener un espacio, muchas de ellas son víctimas de feminicidio, muchas de ellas son víctimas de violación, de violencia física, sexual, psicológica. Es un drama total. Nosotros tenemos que garantizar la inclusión de esas mujeres dentro del aparato productivo, pero mientras eso sucede, no se les puede perseguir como que fueran delincuentes. Es increíble que a los delincuentes que les encuentra robando no les pasa nada y después de 2 cuadras están caminando como si nada. Sin embargo, a las trabajadoras sexuales se les persigue como delincuentes y ahí nos damos cuenta que la sociedad está realmente dañada. Tanto los comerciantes ambulantes, y yo pongo acotación porque ellos también han sido parte de esta persecución. Cuando yo salgo a la calle me dicen nos persiguen. Los comerciantes ambulantes no salen a las calles por placer, es porque no tienen trabajo y van a vender los productos que tienen. Cuando el país se reactive económicamente, cuando ya exista mayor cantidad de trabajo, ahí pensamos en reubicarles, ahí pensamos en otra forma de que ellos no estén en la calle. Pero mientras no tengamos una salida económica, perseguir a las trabajadoras sexuales, perseguir a los comerciantes ambulantes está mal. Y en el caso de los comerciantes ambulantes, nosotros aprobamos una ley que prohíbe, que es ilegal la confiscación de sus productos. Nadie puede quitarle sus productos, nadie puede botarles los productos al piso. Eso es ilegal. Ningún agente de tránsito tiene la potestad de hacer eso contra los comerciantes. Ningún agente de ningún tipo, municipal, ningún policía tiene la potestad de agredir, de empujar, de hacer daño a las mujeres trabajadoras sexuales. El derecho al trabajo está consagrado en la Constitución, pero el Estado ha abandonado al país, abandonado al pueblo, y por eso han tenido que salir a trabajar de cualquier cosa, en lo que haya. Y ahora que el Estado les niegue la posibilidad de trabajar, primero démosles un Estado fuerte, démosles trabajo, démosles posibilidades económicas, créditos productivos, etcétera, y luego empezamos a hacer un control en las calles. Pero cuando tengan lo primero, no podemos hacer lo segundo, porque eso se llama discriminación y la ley lo prohíbe. Bueno, estamos también en redes sociales y aquí hay algunas preguntas que nos hacen. Dice, en el correísmo hubo un bloqueo a la participación ciudadana y ruptura de los movimientos sociales. ¿Eso evidentemente va a volver a pasar? No, absolutamente no. Mire que durante la Revolución Ciudadana en la Constitución se aprobó el poder que es el más importante, poder ejecutivo, legislativo, judicial, el poder electoral y el poder de participación ciudadana y control social. Es tan importante el movimiento social que creamos un poder donde exista la representación de las organizaciones sociales y exista la representación de la ciudadanía. El poder del control ciudadano, el poder de la transparencia tiene que estar en manos de los ciudadanos. Y este poder, que llamábamos el quinto poder, para mí es el primer poder, estaba encargado de escoger a las autoridades de control, fiscalía, contraloría, superintendencias y demás. Y así tiene que ser. Yo no creo que los asambleístas tengan que escoger a las autoridades de control, tienen que hacerlo los ciudadanos. Las organizaciones sociales son fundamentales para el país, las organizaciones, los sindicatos, cualquier forma de organización te permite tener una cercanía directa con lo que le sucede a la gente, a las bases.
las organizaciones tienen que fortalecerse. Recordemos que durante la Revolución Ciudadana se creó la Red de Maestros, por ejemplo, se creó el grupo de mujeres trabajadores sexuales, la Red de Mujeres Trabajadoras del Hogar, que exigieron un pago y que puedan ser afiliadas a la Seguridad Social. Hay que organizarse, ningún gobierno tiene la potestad de impedir la organización social. Yo creo que la organización social en estos años ha sido fundamental porque ha sido la oposición al gobierno. Fueron las organizaciones sociales las que salieron a la calle a pedir que se deroguen decretos que aumentaban el precio de los combustibles. Fueron las organizaciones sociales las que estuvieron en las calles dando la vida para lograr mayores derechos. Pero eso va de la mano con las organizaciones políticas, y las organizaciones políticas no podíamos dejar de lado el clamor de las organizaciones sociales, y cuando se les persiguió, se les reprimió, fuimos nosotros, la Revolución Ciudadana, que salimos a alzar la voz por los derechos de esas organizaciones sociales que estaban en las calles, y pedimos por primera vez en junio del 2022 la muerte cruzada para que se acabe esta pesadilla, porque la mayor criminalización a las organizaciones sociales fue durante el gobierno de Lenín Moreno y Otto Sonnenhösner, fue durante el gobierno de Guillermo Lasso, con presos, con asesinados, donde se lanzó bombas a las universidades, donde se metieron en la Casa de la Cultura que hace 60 años no se habían metido, y eso sucedió durante los gobiernos supuestamente de la libertad. Bueno, hay muchas preguntas y muchos comentarios también aquí en las redes sociales. Saludos y su apoyo también a algunos de sus simpatizantes que les mandan saludos también. Bueno, en cuestión de, por temas de tiempo, tenemos que cortar, ¿no?, esta entrevista. Ha sido muy interesante dialogar con usted también, y esperamos que bueno, en esta nueva gestión se puedan desarrollar proyectos de ley que sean en beneficio de todos los ecuatorianos de manera integral, pueblos y nacionalidades, sin discriminación, sin racismo, en todo sentido. Bueno, agradecemos su presencia y agradecemos también a toda la gente que estaba pendiente de nosotros a través de esta transmisión en vivo. Si tiene algunas palabras finales, por favor. Muchísimas gracias, Melissa, por la oportunidad. Soy Pamela Aguirre, candidata a la Revolución Ciudadana, lista 5. Mi mensaje para todos los zimbabureños, para todos los que siguen este medio de comunicación, es que es el momento de que se termine esta pesadilla. Han sido 6 años de desgobierno, 6 años donde no ha existido ninguna política pública. Necesitamos niños con uniformes, con libros, necesitamos que se inauguren obras, que se cuenten obras, no muertos como ahora lo estamos viviendo. Nunca más un gobierno de abandono. Nosotros somos la única lista que cree en la inversión pública. Nosotros, en nuestro plan de gobierno, hablamos de tener un Estado presente, con policías, con maestros, con médicos, con enfermeras, no achicar el Estado donde exista terrible inseguridad y terrible abandono. ¿Qué vamos a hacer desde la Asamblea Nacional? Vamos a luchar por la ley de aguas, la ley de comunas, la ley de economía popular y solidaria, la ley de turismo, las enmiendas constitucionales para lograr mayor seguridad y el tema del dólar para que se garantice como la moneda oficial. Pero sobre todo, necesitamos una presidencia. Luisa González, futura presidenta del Ecuador, no puede esperar a una segunda vuelta el país. Si es que no logramos ganar en primera vuelta, vamos a tener que esperar 2 meses más del desgobierno de Lasso. ¿Cuánta gente más va a morir? ¿Cuánta gente más va a ser extorsionada? Por eso, este 20 de agosto tenemos la potestad de ir con nuestro voto y votar todito 5 por la esperanza, por la seguridad, por el trabajo y por el bienestar. Muchísimas gracias. Yupaychani, Kaipi Kashkamanta, Shinayata, Ñami, Ecuador, Mamayatapa, Pusha, Agyana, Punjagupi, Chayamugripan, Shinaka, Umaguan, Yuyashpa, con conciencia, Nipanchik, Agyapashunchik, Ama, Hipamanga, Yakita, Apangapanacho. Bueno, estamos ya a puertas de entrar en este proceso electoral. Justamente este domingo 20 de agosto vamos a elegir a las nuevas autoridades, a la presidencia y a la asamblea también, así que invitarles a ustedes a que puedan analizar su voto, puedan votar con responsabilidad y con conciencia, para que en un futuro no estemos nuevamente quejándonos de la falta de atención de parte del Estado. Bueno, agradecerles una vez más, agradecerle a Pamela también por haber estado aquí y invitarles a que sigan sintonizando APAC TV. Nos vemos en una próxima ocasión. Kayakama. Paichani. Paichani.